Buenas, buenas. Otra conversación acá en The Conversation Compass, junto con Cindy y nuestro amigo Sebastián. Anteriormente ya salió un capítulo con Cindy de la entrevista que le hizo Seba. Hoy vamos a estar todos juntos para ver si nos ahondamos más en este tema de las terapias holísticas, de qué se tratan, cómo nos ayudan y bueno, les doy paso a Seba y luego a Cindy para que saluden a todos y esperemos que salga todo bien. Ok, buenas tardes o noches, dependiendo de dónde estén viéndonos. Vamos a retomar, ¿verdad, Cindy? ¿Cómo estás, Cindy? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien acá. ¿Te acordás más o menos de dónde quedamos? Sí, estaba hablando de cómo fue mi inicio en lo que es el tema de registros akáshicos y el tema sobre las terapias, cómo había empezado este mundo como terapéutico, básicamente. Antes que, si querés dar tu nombre y presentarte de vuelta por las dudas para la gente que no vio el primer capítulo. Bueno, mi nombre es Cindy Carvajal, soy terapeuta holístico de vocación. De profesión soy técnico eléctrico, mantenedor en plantas mineras. Tengo una carrera que es habitual en el norte de Chile porque el norte de Chile tiene todo lo que son las minas de cobre, así que en estas zonas es habitual ese título como profesional. Ya llevo desde 2018 trabajando en lo que es terapias holísticas, formándome en diferentes disciplinas para ayudar, bueno, primero para ayudarme a mí misma y para ayudar también a las personas que están ahí avanzando en su camino. Me acuerdo que has dicho que en tu camino de buscar terapias holísticas o el mundo espiritual eras un poco escéptica y te encontraste con este maestro de récords akáshicos. Y hubo una escena en particular de que te confirmó, porque eras un poco escéptica, de que esto sí era algo que tenías que hacer o algo así real, ¿verdad? Que le podías dar fe. Que era relacionado a que esta persona leyó que vos estabas comiendo demasiado chicle, ¿te acordás? Sí, correcto. De hecho, me había comprado una caja creo que, no si no me equivoco, eran Orbit, creo, no me recuerdo muy bien. Pero era como un frasco lleno con chicles y yo soy un poco ansiosa para comer chicles, no me puedo mascar un chicle. Tengo que comerme 5 chicles en la boca. Entonces, por eso fue como la recomendación de la terapeuta, como para dar el tiro de gracia, así como no me estás creyendo mucho lo que te estoy diciendo, el maestro espiritual te dice, tu maestro espiritual te dice que no comas tantos chicles, y ahí se pone a reír y me pongo yo a reír también porque digo, wow, esto me han sacado el rollo, dije, me agarraron. ¿Eso fue lo que pensaste en ese momento? Sí, sí, de hecho fue la confirmación porque era la primera vez que tenía un acercamiento con el asunto de los registros akáshicos. Yo voy a dar otra vez fe de haber hecho registros akáshicos con Cindy, ¿verdad? 2 veces y las 2 veces en su lectura ella me dijo cosas que me estaban pasando. La primera vez, por ejemplo, me acuerdo que no, yo en el trabajo estaba cerrando el shop, como quien dice, ¿verdad? Y veía gente, como gente en la esquina de mi ojo, como que había pasado alguien, ¿verdad? Y estaba viendo todos los días algo, como que te das vuelta y como que había algo ahí y no había nada, ¿verdad? Y eso me estaba pasando por semanas. Y yo digo, ¿será que, no sé, estoy bajo de vitaminas o estoy quedándome loco? Y me acuerdo cuando hice el registro acá, llegó con Cindy, ella me dice, no me acuerdo si me dijiste, dicen tus maestros o dice esta persona X, que no te estás quedando loco, estás muy susceptible a las energías y estás viendo cosas porque estás en un nivel de vibración que te hace ver estas cosas, pero que no te preocupes, que no estás quedando loco. Y yo me acuerdo cuando escuché eso, dije, no puede ser nunca, porque no hubo, de vuelta, no hubo una conversación previa a lo que estaba viviendo yo, o algo que para mí en ese momento no tenía tanta importancia, porque de repente estaba muy cansado, trabajé 14, 15 horas, y por eso que estoy viendo cosas, de repente, porque la luz está apagada y las sombras, X motivo. Pero ella me dijo eso y yo me acuerdo que me dio vuelta la cabeza y digo, ¿qué más podés averiguar, verdad? Me acuerdo de todo lo que me dijo, fue lo primero que me dijo que me hizo darme cuenta que estas cosas son reales, ¿verdad? A mí me pasa eso, que veo como cosas así en el borde de la visión, ¿no? Que siento energías como que se me cruzan por detrás, pero no, nunca les hice caso, ¿no? Es increíble porque vos lo ves ahí mientras no te muevas, pero cuando vos mirás, te das vuelta a ver, no hay nada.
desaparece, o que sentís como que algo cruza, ¿no? ¿No te pasa a veces como Sí, que algo sí. cruza y mirás y no hay nada? Bueno, eso me pasa. Si vos tuvieras que explicar, Cindy, eso, o tu entendimiento de eso, ¿qué podrías decir acerca de eso? Con referencia a que uno puede ver de repente como energías, cosas de ese estilo. O pensamos que vemos cosas y cuando dan vuelta no hay nada. Lo que pasa es que el mundo espiritual con el mundo físico, o sea, es algo que está separado por un velo muy fino. Entonces, cuando tú pones la atención consciente en un punto, es como que eso, tú estás toda tu atención enfocada ahí. Pero del lado más inconsciente, donde eso aparece, es como que logras captar un poquito como esos como retazos como energéticos. ¿Ya? No es algo que, porque si tú lo ves, pones tu atención, ya desaparece. ¿Pensás que es algún tipo de mensaje? Hay pacientes que logran confirmar eso, de que ven cosas también, perciben cosas, pero al momento de poner la atención, esto como de que desaparece. Entonces, es como un estado de que la persona no tiene que tener como plena como conciencia, entre comillas, por decirlo, de lo que está viendo. Se perciben así. O sea, a excepción que la persona ya tenga un don de mediunidad ya desarrollado y que pueda ver como con claridad de espíritu y energía. ¿Y no pensás que de repente puede llegar a ser una señal que eso de repente debería ser tu camino o deberías indagar en eso? Claro, si la persona está viendo, está percibiendo cosas, debería empezar como a estudiar. El problema es que las personas son muy miedosas. Hay mucho miedo porque si alguien te asalta o te roba, tú ya sabes a qué te enfrentas. Puedes hacer una denuncia a la policía, puedes averiguar cosas en el plano físico, pero en el plano espiritual todo es muy difuso. Entonces, las personas no saben cómo enfrentar este tipo de cosas. Está cortando Entonces, el audio. les da el miedo, les da el pánico. He tenido pacientes pequeños, niños de 9, 10 años, que ellos perciben cosas y ven cosas y se asustan. Entonces los padres, en vez de estudiar un poco más el asunto, es como que más los bloquean. Hay algunos que no, hay otros padres que sí son conscientes y los instruyen, les enseñan, pero la gran mayoría de las personas se pone como una venda, como que esto no existe y esto no pasa. El problema de eso es que después, si eso no se controla, con los años va como escalando de nivel. Y si realmente la persona tiene como un don mediúnico, los espíritus lo pueden buscar para que les haga favores o los ayude. Como la película Ghost, La sombra del amor, Sí. es una cosa así. Como Oda Main Brown, que esta era como esta medium falsa que inventaba, pero al final termina así, viendo y canalizando al espíritu de ahí de Patrick Swayze. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál sería la diferencia entre un medium y un canalizador? Para mí básicamente es lo mismo, porque el medium es la puerta, es la puerta que une un mundo con el otro, el plano físico con el plano espiritual. Y el canalizador es el canal, o sea, es como el camino que traspasa la información. Para mí es como lo mismo, dicho de diferentes maneras. Se puede decir que el canalizador, no, hay mucha gente que tiene ese don de canalizar y no lo saben, ¿verdad? Esa es la gente que de repente ve esas cosas. O yo siempre pensé que a veces tenés cierto entendimiento de ciertas cosas y no sabes de dónde viene, ¿verdad? Y de repente puede ser de que inconscientemente tenés acceso a los registros akáshicos o estás canalizando o tenés la habilidad de canalizar y estás sintiendo cosas o viendo cosas, pero no sabes qué es. A veces en conversaciones, ¿verdad? Tenés una conversación, a mí me pasaba de joven, ¿verdad? Y hablas y la información sale sola y vos te preguntás de dónde saqué esto. Puedes sacar esa información porque a lo mejor inconscientemente estás leyendo el campo áurico de la persona con que estás interactuando. A lo mejor estás leyendo el campo áurico y no lo sabes. Puede ser a lo mejor que tus guías espirituales, porque nosotros tenemos guías espirituales, son como seres humanos que fueron encarnados, que ya después al fallecer se transforman como en estos entes espirituales que te ayudan. Entonces pueden ser que tus guías espirituales con los guías espirituales de la otra persona
Se están ahí pasando información entre ellos y ellos te ayudan a ti a que le traspases el mensaje a esa otra persona. Porque los espíritus no... ellos actúan como si no me equivoco, como a la velocidad del pensamiento. Tú ya estás pensando algo y el espíritu ya lo sabe. Entonces, a lo mejor si tienes a tu amigo o al mismo Jorge que necesita algún consejo y tú le dices de repente algo súper atinado que era justamente lo que él necesitaba saber, pero antes que él te contara el problema, puede ser a lo mejor que ingresaste a lo mejor al campo de energía de él y le diste el consejo más acertado, inconscientemente, lógicamente. O los espíritus guías de él también están ocupándote a ti como un canal, como un medium para traspasar ese mensaje. Una pregunta, ¿vos pensás que estamos todos destinados a manejarnos así, a aprender estas cosas? ¿O deberíamos? Yo pienso que deberíamos, pero yo creo que no todo el mundo está preparado. Preparación debe ser algo diferente, pero mi pregunta se enfoca más bien en como que sería nuestro destino como seres humanos hacer este aprendizaje. Idealmente sí, yo creo que sí. Tiene que haber como una evolución como álmica con referencia a todos estos temas, pero no toda la gente está preparada y no toda la gente también tiene el compromiso también de poder sostener una vida así. Es complejo. Eso Yo, por lleva a mí. ejemplo, hago canalizaciones, pero las hago conscientes. No entro ni en estados de trance, ni como los de Ghost, la sombra del amor. ¿Te gusta esa película, no? No, todo es en conciencia mía. Siento que me hablan en mi cabeza y yo traspaso el mensaje. Es como lo mismo que el registro acá, chicos. Pero eso conlleva también de que tú espiritualmente también, aunque suene un poco como, no sé si decirlo soberbio, pero te tienes como a mostrar. Entonces como que el mundo espiritual ya reconoce quién tú eres, sobre todo si tienes como un trabajo que es bueno, que ayudas a las demás personas. Y eso conlleva también que, así como en la tierra hay personas buenas y personas que no son tan buenas, en el mundo espiritual también no hay espíritus muy buenos. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, las personas que se meten así como muy al mundo espiritual y mucha luz y de ayudar, también son víctimas también de ataques energéticos. Entonces, la persona, por muy buena intención que tenga, tiene que tener por lo menos una mínima preparación en entender ciertas cosas espirituales, en aprender a defenderse, tener mucha conexión con Dios o con las creencias que tenga, pero es como esta fe inquebrantable, básicamente. Eso debería ser parte de la defensa, ¿no? Claro, una defensa energética. Eso me lleva... A mí me sucedió un episodio bastante traumático y sí, tiene razón Cindy que te da mucho miedo. O sea, yo me mudé para un apartamento y uno de mis hijos estaba saliendo de una operación, no dejaba de llorar, todo el tiempo llorando. Y vino una amiga y nos dijo, hey, déjeme que yo lo puedo tranquilizar, porque no paraba de llorar. Lo puedo tranquilizar mediante la Biblia. No sé qué hizo, se metió a su recámara con él y lo tranquilizó, ¿no? Y se tranquilizó, dejó de llorar. Claro. Esta muchacha empezó a perder el pelo, perdió todo el pelo. Wow. Después que pasa esto, yo estaba en la cocina y sentía como que me pasaba una energía por atrás. Mira, hasta se me pone la piel de gallina ahora. Se me pasaba una energía por atrás y yo me daba vuelta y no había nada. Entonces empecé a decir, ok, nunca creí en los espíritus, en nada de eso, ¿no? Entonces seguí desconfiando, ¿no? Y en ese momento yo todavía estaba casado con mi ex. En la noche me despertaba todos los días a las 3 de la mañana en punto. Yeah. ¿No? Entonces fuimos y buscamos agua bendita y tiramos agua bendita por todo el apartamento y ahí se calmó un poco y luego nos mudamos, ¿no? Esta amiga perdió todo su pelo, todo el pelo perdió, quedó pelada. Le pregunté a ella, ¿qué hiciste cuando entraste al cuarto? Y ella dice que ella curaba mediante la Biblia, que abría la Biblia y que mediante oraciones ella
ya trataba de tranquilizarlo, ¿no? Porque como que... Y mi hijo también pasaba horas mirando el techo en la noche, hablando a la nada. Yo le decía, ¿ves a alguien o algo? Pero él no habla. Él no es verbal, entonces como que me decía que se veía a alguien, pero como que no habla, no me podía decir, hey, estoy viendo un fantasma, estoy viendo una energía, no me podía decir nada. Y no, fue una experiencia de otro mundo, que ahora estaba contando ella, se me vino a la mente. Eso fue hace años. Y cuando nos mudamos a esta casa, al principio los niños escuchaban ruidos, pero no, después ya desapareció. Puede ser que a lo mejor que haya sido un espíritu, algún espíritu obsesor que pudo haber estado en la casa. ¿En qué sector vives tú? ¿En qué lugar? Ahora estamos en Katy, Houston, pero el apartamento ese supuestamente después averiguando habían asesinado a una persona ahí adentro de ese apartamento. Claro, ¿por qué te digo? Porque tengo unos pacientes que ellos vivían, no recuerdo ahora si vivieran ahí mismo en Seattle, y tenían problemas ellos en la casa igual. Entonces, dentro de un registro acá, chicos, haciendo limpiezas a distancia y todo, la información que nos llegó es que en esa zona había habido una matanza grande. Creo que, no sé si hay minas de oro o hubieron temas con referencia a excavaciones de minerales. Desconozco un poco, perdón mi ignorancia con la historia de ese otro lado del planeta, pero entonces es como la información que me llegó a mí desde un registro. Entonces, ¿qué pasó? Que los indígenas que estaban ahí, ellos custodiaban las tierras. Los indios nativos de ahí, ellos habían custodiado. Entonces llegaron como los ingleses en ese tiempo, tienen que haber sido, y es como que arrasaron con todo. Y quedó como oro, no sé si eran minerales o algo que quedó como anclado en la tierra y quedaron como estos espíritus guardianes. Entonces, el problema era que cada vez que daba lo mismo que yo limpiara o dejara de limpiar, o sea, porque de nuevo iban a volver. Claro, eso estaba protegiendo el mineral, ¿verdad? Su riqueza en ese tiempo. Claro, estaban como anclados a eso. Entonces, porque ella es chilena y ella se fue allá. Entonces, la recomendación que le habían dado desde un registro acá, chicos, es que al llegar a Estados Unidos pidiera permiso para ingresar a esa tierra, básicamente. Y que pidiera permiso, que honrara la tierra y que pidiera el permiso para poder vivir tranquila. Idealmente que si se podía llevar algo, un poco de tierra chilena, no sé si se podrá pasar por avión o no, desconozco, porque ella también necesitaba tener como un enraizamiento con su tierra, que es donde acá nosotros vivimos. Pero en ese sobre todo en ese país donde están ustedes también tiene mucha historia. Entonces los terrenos, las casas son muy antiguas, ya han habido muchas matanzas. Entonces, y bueno, y crímenes también comunes. Entonces, todos esos espíritus van quedando ahí como atrapados, como en un loop, hasta que si no son liberados, siguen ahí dando vueltas. Entonces, a lo mejor, probablemente pudo haber pasado eso, que tenías algún espíritu negativo, como obsesor, que estaba como, tal vez obsesionado, tal vez con la que era su mujer en ese tiempo. Lo más raro que mientras que vivía ahí, a las 3 de la mañana en punto, yo me despertaba, ponerle 5 días a la semana, abría los ojos, miraba el reloj, 3 de la mañana. Claro que esa hora es como una hora clave, que dicen que a esa hora está como abierto el velo entre los dos mundos, dicen, es como la creencia. Claro. Pero por lo general entre las 3 y 4 de la mañana es como que donde más se activa lo que es la actividad como paranormal. Después me puse a averiguar. Me averigüé sobre el tema y entonces averigüé que a las 3 de la mañana era un portal, que podían hacer energías negativas, algún espíritu que estaba enojado y bueno, y decidimos ir por el agua bendita, ¿no? Claro. Ahora todo esto, ¿verdad? Como terapeuta, en el caso que cuando tenés muchos consultantes, tenés demasiados diferentes casos, ¿en qué te afectan algo energéticamente o cómo haces para protegerte? ¿O cómo es la vida a diferencia de una persona que no está en contacto con estas energías? Bueno, yo soy católica como a mi manera, porque hubiesen sido otros años, ya hubiese estado quemada ahí en una pira con un fogón, pero me gusta mucho lo que es como la simbología católica, sobre todo las oraciones de exorcismo, todo lo que tiene que ver con San Benito, con toda su historia. Para mí es como un santo bien referente de lo que es protección y expresión también de la parte como demoníaca o del mal.
Ya, pero eso es como personal mío, porque hay pacientes que te preguntan qué pueden usar para protegerse, entonces si la persona no tiene mucho contacto con el San Benito, no le puedo recomendar que use una medalla o una cruz de San Benito. Y bueno, cuando yo recibo pacientes, después, bueno, hago lo que es la terapia, después cuando ellos se van, yo corto como energéticamente el lazo con ellos. Entonces limpio mi espacio, me limpio yo. Pero sí hay veces que, por ejemplo, uno termina un poco cansada, drenada un poquito. Por ejemplo, ahora estoy con un poco de cansancio porque temprano estuve haciendo una limpieza de un terreno grande, todo esto a distancia, y estaba muy cargada ese espacio, y empecé a las 10:30 de la mañana y terminé a las 2 de la tarde. Wow. Entonces, A eso me refería, porque a veces, la vez pasada hablaba con Jorge de eso, ¿no? Que a veces escuchas las quejas de un amigo, ¿verdad? Una persona que es muy dramática o muy victimista o apocalíptica, y vos escuchás a la persona y cuando la persona se va te deja drenado de energía, ¿verdad? Entonces, es una amistad común y corriente, pero me imagino que en una terapia a veces cuando tenés casos difíciles, eh, debe pasar lo mismo también, ¿verdad? no tanto, no tanto, no tanto. Porque como uso las otras técnicas que son para cortar energía, Claro. porque yo igual practico Reiki, entonces ocupo algunos símbolos de Reiki, ocupo símbolos que son cristianos, ocupo lo que es Saúmo. Entonces cuando el paciente ya después se va, limpio lo que es la camilla energéticamente, limpio el espacio, limpio donde estoy, igual me doy una ducha, un baño ya como para descargar. Entonces va a depender mucho también de cómo estoy yo energéticamente. O sea, personalmente yo, por ejemplo, si dormí bien en la noche, si comí muy pesada la comida, cosas así. Por ejemplo, he estado un poco como durmiéndome un poco tarde, entonces en las mañanas me cuesta levantarme y eso también genera como resistencia, a lo mejor energética de mi parte, al tema de la terapia. Pero ahí me tengo que recargar lo que son mis pilas con Reiki, me hago armonización de energía, me hago autotratamiento. Sí, porque... Pero de por sí, mira, porque yo atiendo en mi casa, básicamente, no me ha quedado energías en la casa, no, sería mentiroso si diría no. Lo que sí a veces puede haber son energías un poco psíquicas, emocionales, pero también, como yo atiendo en mi casa, pueden ser cosas también propias de mi familia, de mí misma, porque uno, a pesar de estar en terapia y hacer terapia, eso es un porcentaje de la vida de la persona, porque yo no soy terapeuta todo el día, entonces igual me enojo, igual grito, igual peleo a veces, entonces esas cosas pueden quedar ahí como memorias ahí en el espacio, pero uno haciendo lo que son los ahumados o limpiando con agua bendita también, como dice Jorge, eso se puede arreglar. Sí, porque esa es la diferencia entre la gente que no tiene entendimiento, ¿verdad? La gente, vos tenés una conversación con una persona que es muy dramática y te drena la energía, pero vos no sabes cómo cortar el proceso. La gente que tiene entendimiento, hacen oraciones, tienen amuletos o de repente toman un vaso con agua para cortar el lazo, ¿verdad? Claro, sí, esa es como la diferencia. Esa es la diferencia, la gente común y corriente no saben cortar el lazo energético y se quedan enganchados con eso, ¿verdad? Sí, bueno, ahí también entra el rol del terapeuta también en enseñarle a la persona, porque la gente siempre se acostumbra a derivar. Como velo tú, arréglame tú, sácame tú esto tú, pero tienes que aprender a también hacerte partícipe de tu propia sanación. Claro. Porque no, suena ilógico que me estés pagando 3 sesiones de limpieza, a lo mejor en un mes, si te puedo hacer una limpieza al mes y el otro mantenimiento te lo haces tú mismo. Entonces ahí es un desafío educar a las personas y enseñarles que sí se tienen que hacer como partícipes de su sanación y su mantención energética. Así como, no sé, pues se echa a perder un electrodoméstico, tú tienes que llevar el componente al servicio técnico para que le vean la parte electrónica, o si hay que cambiar una pieza, una placa, se la cambian, qué sé yo. La parte energética es lo mismo. Entonces uno tiene que hacerse mantención desde la energía. ¿Te ha pasado que te han enviado mensajes sin que los estés buscando o sin que estés... algún espíritu o alguna energía te haya enviado algún mensaje? Sí, es bastante común. Yo en terapias el canal lo dejo abierto. De hecho, con el mundo espiritual tenemos un acuerdo, porque el tema de las canalizaciones, yo antes no trabajaba haciendo lo que es el trabajo de mediumnidad. Entonces,
Hubo un tiempo que también hay gente también que se aprovecha mucho de la generosidad de las personas. Entonces yo cualquier cosa que, por ejemplo, si tú me decías, Cindy, ¿sabes qué? Se murió mi ser querido X y no sé, pues necesito un mensaje para saber cómo está. Yo te decía, ya Jorge, en un rato más, en un momento voy a hacer una oración a ver si me conecto. Y ya, y no había problema, no había cobro, no había nada, yo regalaba mi tiempo. Entonces pasó de que mucha gente empezó como a colgarse de eso y eso también te cansa porque igual tú tienes una vida. Claro. Tienes familia, uno tiene hijos, tiene compromiso, no es terapeuta todo el día. Entonces la gente a veces se le olvida eso. Y bueno, yo entregaba eso hasta que ya después me empecé a dar cuenta que ya había como un poco como de abuso también con el tema. Entonces opté por armar una terapia que se llama terapia de duelo, que ahí incorpora lo que es canalización, se complementa con una liberación de emociones asociadas al duelo, se hace una armonización de energía, se le entrega a la persona unas meditaciones que son para ayudarlos a procesar el duelo y una guía también con todo el periodo como del duelo, que pueden hacer algunos rituales y cosas así. Entonces es como ese pack de cosas que les entrego, eso ya es como una terapia, ¿ya? Pero siempre y cuando la persona solicite la terapia, me diga, ¿sabes qué? Mira, falleció mi papá, mi hermano, etcétera, necesito yo conectar. Diferente es que cuando en sesión de terapia, tú estás haciendo terapia y a veces te llegan mensajes. Y al llegar el mensaje, yo tengo ese acuerdo con el mundo espiritual que no lo cobro. Porque yo no estoy buscando el llamado, ellos están viniendo, entonces no puedo negar esa puerta. Y en ese caso sí los entrego. Pero en terapia, antes de armar este tema de terapias y duelo y todo el asunto, llegaban muchos mensajes. De, por ejemplo, una paciente una vez estaba ella haciéndole Reiki y me nombran el nombre de Margarita, pero era insistente en el oído, o sea, como el oído interno. Margarita, Margarita, y ya me estaba estresando, entonces le digo yo, disculpa, le digo yo, ¿quién es Margarita? Y ella me dice, mi mamá, y se pone a llorar. Y yo le digo, disculpa, pero es que me están hablando de Margarita, y ahí le doy el mensaje que tenía la mamá. Entonces, así, y otras, como otros casos también, de que uno está haciendo terapia y de repente siente que como que algo viene y te habla, pero nunca he tenido contactos que sean negativos, que te generen ansiedad o miedo. En realidad son puros mensajes como de sanación y de calma para las personas que están como en la tierra. Bien. De casualidad, ¿sabes cómo comenzó todo esto? ¿Cómo comenzaron las terapias? ¿Sabes un poco de la historia o cómo descubrieron estos sistemas o el método que utilizás? Yo, o sea, en base a lo que son como las terapias que realizo. Claro, si te des idea cómo se originaron las terapias holísticas o todo esto. La historia, básicamente, ¿no? Claro, la historia. Es algo muy antiguo. Es algo muy antiguo, puede venir de Grecia, puede venir de la India, con el asunto también de la Ayurveda. Son cosas muy milenarias, son medicinas muy antiguas, muy ancestrales y muy chamánicas, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que ahora le ponen terapias holísticas, pero es la medicina que se ocupaba antiguamente. Era el normal, era el mundo espiritual, vino antes que el mundo lógico. Era el normal. Entonces, es algo, no es de ahora. Lo que pasa es que ahora se han redescubierto ciertas cosas y las técnicas se han ido mejorando, se han ido puliendo para que ya no sea tanto como en el fantástico o en la imaginaría. Es como lo están buscando de la manera como más científica, en hacer algunas pruebas en algunas cosas. Pero, ¿cómo se llama? Como te digo yo, es algo que es demasiado antiguo. Es como el Reiki, ¿no? El Reiki se redescubrió, pero el Reiki siempre existió. Sí, de hecho Mikao Usui, él tomó, según se dice, cosas tibetanas y cosas de otros lados y armó lo que es su propio sistema. Eso después lo llevaron a Estados Unidos y ahí se modificó un poco el asunto, pero es algo que es muy ancestral. Eso me lleva a mí a otra pregunta, ¿verdad? Dos preguntas, pero ya que estamos en el Reiki, ¿verdad? Una vez que empecé a aprender cosas así, hablaste del campo áurico, ¿verdad? Entonces cuando a veces te piden una terapia de Reiki, porque yo hice Reiki contigo y también me diste mensajes a mí en el Reiki, que no, obviamente no tenía nada que ver con el Reiki, pero me diste un par de mensajes. Cuando vos te conectás en el campo áurico con el Reiki, ahí es cuando estás más susceptible a recibir mensajes, ¿verdad? Claro,
Sí, porque hay una técnica en Reiki que es el Byosen Reikan, que es como una parte del Reiki que uno va pasando la mano por el campo áurico de la persona y ahí vas percibiendo ciertas disonancias. Entonces, bueno, tengo entendido que este tema del aura y ese tipo de cosas de Japón no venía como tan directamente. Es como, claro, sentían la energía, a lo mejor le llamaban con otro nombre. Sí, el chi, Y, como quien y dice. Usui se encargaba más como de poder corregir ¿cómo se llama esta? Esto que estaba desordenado, inarmónico en lo que es en el campo áurico, ¿ya? Pero hay personas que son mucho más sensibles con el tema espiritual, que al poner las manos en lo que es en el campo áurico pueden ver o sentir o percibir imágenes, sensaciones o pasajes de la vida del paciente. Una pregunta ahora basado en terapias en general. Como terapeuta, ¿es fácil, es recomendable o no recomendable o no es fácil darle terapia a un familiar? No es recomendable. Es muy difícil, ¿no? La población no está abierta. Sí, es que es complejo, es muy complejo porque tienes que salir. Primero estamos como, bueno, y me entra un poco el quebradero de cabeza porque yo como he estudiado tantas cosas, ahí entro como en un error sistémico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le hago terapia a mi mamá, yo soy más chica que ella y ella es mi ancestra. Entonces, ¿cómo yo voy a ayudarla a curar o a sanar si se supone que ella es más grande que yo? Y aparte, A lo, ese es su a entendimiento. lo, ¿Te claro, van a a lo decir mejor eso? le podría ayudar a lo mejor cuando le duele la rodilla, ponerle un biomagnetismo, podría a lo mejor aplicar un poquito de Reiki, cosas que no son tan profundas, pero ya ir como un entendimiento más profundo del alma, del ser, de temas sistémicos. Claro, yo converso con ella, le digo, mira, ¿sabes qué? Tenemos este problema familiar, no sé, esto puede venir por la bisabuela, por el bisabuelo, le comento lo que yo he averiguado, lo que me han mostrado las terapias. Pero de aquí a que ella haga el cambio o que ella quiera tomar terapia con otra persona, es un abismo. Hay mucha resistencia en el ego de los familiares, aparte que tampoco quieren sentirse 100% vulnerables a contarte con detalle cosas. Es que lo que pasa es eso, porque las familias se guardan muchos secretos y muchas cosas. Entonces todos guardan sus cositas guardadas, o sea, ahí escondidas. Y nadie quiere decir su lado oscuro. Y en terapia tú tienes que abrir tu lado oscuro porque es así. Necesitas ir a la herida, necesitas ir al dolor, al origen, para poder ir sacando toda esa mugre, esa cochinada para ir sanando. Entonces, en la familia es así. Y lo otro también de que a veces pasa que no asumen el compromiso y de algunas cosas, entonces te terminan derivando todo y si no funciona y si pasa algo, te echan la culpa. Sí, yo lo comparo mucho, yo comparo todo mucho con artes marciales, ¿verdad? Porque en artes marciales la responsabilidad es 100% tuya. Cuando vos estás aprendiendo en boxeo y estás enseñando boxeo, ¿verdad? Tenés que tener la guardia acá para que no te peguen, te empezás a cansar y tenés la guardia por acá. Entonces, vos lo dejás saber, si te pegan, es tu culpa. Tu guardia es tu responsabilidad, tu guardia responsable es tu responsabilidad, de nadie más. Entonces, cuando entras en el mundo espiritual y empezás a enseñar sanaciones, la gente tiene que hacer su trabajo. La gente lo deja todo en el terapeuta, como lo deja también todo en el personal trainer. Claro, ¿no? La persona tiene que hacerse partícipe. Y la familia, claro, tú le puedes hablar. Por ejemplo, yo con mi mami hablo mucho. Ella me escucha, me entiende, le gusta lo que yo hago, me da el permiso también de hacerlo. Porque digo, me da el permiso porque yo trabajo en su casa también. Entonces me da ese permiso yo para poder hacer mis terapias acá. Pero ahora si ella toma toda esa información que yo le comento, lo que le hablo, lo que he aprendido y hace cambios en ella, es maravilloso, pero tampoco yo puedo estar encima. Porque Claro. no me corresponde, porque ella es mi mamá, pero yo no soy la mamá de ella, yo tengo a mi hija y mi deber es yo enseñarle a mi hija, a mi descendencia. Y el tema de las culpabilidades ya me pasó ya con un familiar muy querido, que lamentablemente él falleció y la familia de él, que es la familia que él creó con su esposa y hijos, me terminaron culpando a mí de una situación que era inevitable. Entonces fue muy difícil, fue súper doloroso porque ya, por ejemplo, en la época cuando estaba todo este tema de la pandemia y el COVID, ya era difícil, entonces que te echen la culpa de algo que tú... Claro. Aparte el dolor lo lleva a mucha gente a decir cosas que realmente no tienen sentido.
Claro, entonces yo de ahí aprendí, dije yo, no ofrezco nada a lo que es la familia y, o sea, de repente hay cosas pequeñas que uno puede ayudar, pero cosas que son mucho más profundas, cada quien tiene que hacerse cargo de su sanación, porque de repente hay verdades que son muy dolorosas. Claro. Por ejemplo, las constelaciones familiares, tú ves de todo lo que puede existir en el árbol. De repente te enteras de incestos en la familia, de abusos, de hijos regalados, de hijos de asesinatos, de estafas, todo lo que es oscuro Adopciones, sale, todas esas cosas, claro. y todo lo que es luminoso también se muestra. Entonces, si la persona no tiene como una apertura espiritual y mental como para entenderlo, la podéis saturar y se puede enfermar más de lo que ya está. A veces se crea una herida, ¿no? Porque a veces se ocultan las cosas para no dañar a una persona en el caso de una adopción, ¿verdad? De no Claro. ser padre legítimo o madre legítima, se oculta para no dañar, y la persona hace constelaciones y termina aprendiendo esas cosas, ¿verdad? Ese es el tema del mundo espiritual. Vos vas a aprender cosas que no... Te van a decir cosas como son, no como querés escucharlas. Claro. ¿Entendés? Entonces, esa es la parte de la sanación, es estar listo a recibirlas. Claro, por eso esto es un sendero. No es algo que uno toma una terapia o un curso en una semana, en 3 días. Es un sendero de vida. O sea, tú Sí. vas quemando etapas, vas avanzando. De repente te estancas, de repente te caes, de repente a veces retrocedí un poquito, de vuelta no empezás a avanzar. Pero, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿eres el mismo Seba de cuando hicimos el registro acá, chicos? Estoy segura que no. No creo. Bueno, cambié bastante, ¿verdad? Sí, bastante. Por ejemplo, este podcast, por sin ir más lejos, ¿verdad? Y las cosas se dieron de la nada también. Claro. Todo pasa por algo, todo pasa por algo. En todos estos años que has estado practicando, ¿no? Estas terapias, ¿cuál crees que ha sido tu experiencia más positiva o el caso viste que dijiste, uy, sí, vale la pena hacer esto por el cambio que viste en una persona? No es necesario que digas quién era la persona, nada, sino describir el caso y describir cómo llegó y cómo han sido muchos casos, en realidad. Me ha dado la satisfacción de ver a la gente en sus estados más vulnerables. O sea, no porque yo me sienta superior, pero se abre en su corazón, Claro. y ver a la persona realmente como es, o sea, sin máscara, porque ¿para qué me van a estar mintiendo? O sea, no tiene sentido. Aparte que uno los pilla el tiro cuando le están mintiendo. Aparte, como terapeuta vos lo querés ayudar. Entonces, ver a los estados vulnerables que él ya está dispuesto a recibir la ayuda. Claro, entonces ver esa, que de repente vienen destruidos, o sea, viene gente que está destruida emocionalmente, y verlos cómo van avanzando, cómo van tomando sus herramientas, cómo van tomando otras terapias, incluso con psicólogos, o ya se animan a ir al psiquiatra, o ya hacen caso y van al doctor para que le haga los chequeos médicos, ver esa evolución a través de los años, porque no es algo que te hagas una constelación familiar, otras sesiones de Reiki y mágicamente te vas a sanar, no, pero sí cómo van evolucionando. Eso yo creo que es como una de las satisfacciones más grandes. Ayudar a partir a las personas también, acompañarlas en sus últimos días, realizarles terapias que son paliativas, trabajo que tiene que ver mucho con la muerte, en ayudarlos a cruzar el umbral, a pesar de que tú estés lejos y la persona esté hospitalizada, en hacer oración por esa persona, en ayudarlo a que parta sin dolor, que parta lo más en paz posible con su familia. El poder entregar mensajes del mundo espiritual a las familias, sobre todo de hijos que han muerto en accidentes gravísimos, a las madres, y ver cómo ese mensaje de amor las consuela. Básicamente ves cómo las personas también su dolor lo van transformando también. Entendimiento, ¿no? Entendimiento, transformación, avance. Pero ¿Qué crees que hay después de la muerte? O sea, después de pasar ese umbral, ¿dónde vamos para vos? Yo creo que absolutamente hay vida. No de la manera que conocemos, pero hay vida, un mundo espiritual, por lo que me han dicho, por lo que he visto y por lo que he sentido también. Es como la Tierra, pero en otra faceta.
básicamente. En el mundo espiritual se trabaja mucho, se hacen muchos trabajos de ayuda al prójimo, a las almas que vienen llegando. Se trabaja mucho también en lo que es sanar las heridas del alma que van quedando acá en la tierra. Nosotros los humanos tenemos muchas resistencias, de repente no nos abuenamos con nuestros seres queridos, hay gente que se va con mucha rabia, con algún familiar, con alguien que le causó mucho daño. Entonces en el mundo espiritual tienes que ir trabajando. Cuando uno fallece ya tienes que trabajar sí o sí esas heridas. Por ejemplo, si tú quieres como estar en un lugar que sea de paz y de calma, tienes que hacerte cargo y responsable de esas heridas e irlas sanando. En vida. Ahora, hablando de eso, ¿verdad? Parte de mi historia también, o sea, mi viejo falleció en febrero pasado, ¿verdad? Pero yo me reencontré con él, porque gracias a Cindy me hizo, si no me acuerdo, terapia, creo que No sé si de duelo o registro, no recuerdo. creo que fue registros akáshicos, y las palabras correctas fue, yo me acuerdo, ese es el tema, ¿verdad? Que la gente no sabe que tiene rencor, ¿verdad? O que hace el rencor hacia ellos. Entonces, en el caso mío, que yo no me creí con mi viejo, ¿verdad? Pensaba, bueno, él para mí no es una persona que yo pueda registrar como un familiar porque nunca estuvo ahí. Yo no lo resiento, ni para mí no es nadie, decía yo, ¿verdad? Entonces Cindy me dice, tenés que reconectarte con él porque eso es parte de tu árbol familiar. Y él te dio a vos la vida, que fue el regalo más sagrado. ¿Entendés? Y si vos cortás, y si vos no te reencontrás con él, estás cortando el lazo de los frutos del árbol. ¿Entendés? Entonces yo lo entendí y al otro día lo llamé y me reconecté con él. Pero yo pensaba en ese momento que yo no tenía rencor ni resentimiento, pero sí lo tenía. El rencor y el resentimiento es lo que te da sin darte cuenta, es lo que te frena a hacer las cosas. Por algo que pasó en el pasado, ¿verdad? Que vos entendiste que te dolió. Ahora, la gente no tiene el entendimiento que lo que te pasó en el pasado fue en ese momento, ¿verdad? Con ese entendimiento, con esa conciencia. Vos ya avanzaste, pero el dolor te hizo quedarte en esa mentalidad. Y el rencor te hizo quedarte y no ver todo el entorno, ¿verdad? Que eso no tiene por qué quedarse así. ¿Entendés? Uno no tiene por qué irse con rencor o quedarse con el rencor. Eso no. La gente piensa que el dolor tiene que ser un recordatorio de cómo te trataron o lo que tenés que hacer. Cuando en realidad son cosas que pasan, pero vos tenés que aprender a hacer paz con las cosas. Claro, pero no toda la gente tiene ese nivel como de entendimiento, de paz. Toma un cierto nivel de responsabilidad, y ahí es cuando iba yo a decir la pregunta, ¿verdad? A veces la gente en el mundo espiritual te dice, ¿verdad? Que no se puede ayudar a nadie, porque la gente tiene que estar dispuesta a cambiar y tienen que venir a buscarte a vos. Vos podés regalar tu servicio o decirle, te quiero ayudar, pero si la gente no está lista a buscarte, la verdad no es para todo el mundo, es para la gente que la está buscando. Sí, así tal cual. Me dejaron pensando, si no, yo nunca investigué sobre estos temas, pero sí me resuena, ¿no? Me resuena, no sé si serían tipo, ¿qué pasa cuando morís con mucho rencor? ¿Serían estos espíritus malignos o estas energías malignas cuando vivís una vida muy llena de rencor y odio y luego pasás al espectro espiritual y te convertís en un espíritu chucarrero? Te vas como a lo que le llaman los bajos astrales, básicamente. Son como mundos vibracionales que son como en caos. Mira, hay una película súper buena que es brasileña. Se llama Nuestro Hogar, no sé si la has escuchado, o se llama en portugués Nosso Lar. Está Nuestro Hogar 1 y Nuestro Hogar 2. Creo que está en la plataforma de Disney, si no me recuerdo. O si no la buscan por ahí. O la Voy a buscar la película para poder poner en el enlace. Y la voy a ver también. Ahí te habla sobre el mundo espiritual. De hecho, la historia básicamente es una canalización que hizo un medium brasileño que se llama Chico Javier, que básicamente relata sobre la vida de un doctor en Brasil que se llamaba Andrés Luis. Entonces, ahí él empieza a contar de que él era un médico connotado y él
se creía mucho el cuento y en realidad cuando se murió la única espíritu que lo fue a buscar fue la mamá. O sea, de todos los pacientes que era muy inflado el ego, nadie lo pescó. Solamente una pura paciente que era una señora que llegaba atrasada siempre y le pedía que por favor, doctora, atienda a mi esposo, y el doctor de mala gana le decía, ay, no lo quiero atender, ya, entre. Así como casi como una caridad así mal hecha. Y era la única señora que oraba por él. Le decía así, por ejemplo, así como, Dios, te encargo el alma de Andrés Luis, que era tan buen doctor, tan buen médico. Y en realidad el viejito era bien complicado. Era muy... ¿Cómo se relaciona orar por nuestros muertos y lo que ellos sienten? La oración para ellos es un bálsamo para el alma. Les ayuda. Les da energía. Sí, bueno, resumiendo el tema de la película, el tema es que este espíritu de este doctor llega a los brazos astrales, porque él en vida no se cuidó. No te voy a spoilear más, pero... No importa, yo no creo en los spoilers, está bien. Sí. La cuestión de que lo pescan, lo llevan a un hogar espiritual y empieza él a trabajar en sí mismo, a trabajar su ego. Y es súper linda la película, está la 1 y está la 2, porque la 2 habla sobre eso que tú dices de los espíritus que son no tan evolucionados y que quedaron con rencor y quieren venganza, pero es importante también hacer oración por ellos también, para que ellos puedan evolucionar también y subir un poquito a la luz. Porque somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. ¿Qué crees que sucede cuando sabemos que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, pero se nos complica incluirlos en el espíritu, ¿no? Como que sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero no lo podemos adaptar a nuestro espíritu, entonces no llevamos el cambio a la realidad. Es que te estoy mintiendo a ti mismo, básicamente. No querés cambiar en sí. No hay nada peor que eso, ¿no? Yo de la puerta para afuera puedo decir, a mí me pueden decir, oye, la señora Silvia es tan buena, es tan pulcra, se ve tan linda, no sé, me pueden decir muchas flores que así me lo han dicho, que yo en realidad escucho por un oído y me sale por el otro, porque no pesco mucho ¿cómo se le llama acá en Chile? Que te soben el lomo o los halagos, eso no. La adulación. Cuando decís en Uruguay, que te chupen las medias. No me genera mucho ego eso para mí, en realidad. Pero no, dicen, hay un dicho que dice la adulación es el piropo del diablo, ¿no? Claro, a mí no me razón, igual los agradezco, los tomo con cariño, pero así como los tomo también los dejo ir. Entonces imagínate, ya que a mí me vean así como tan buena, pero yo puertas adentro, que también tengo mis demonios internos y los reconozco, soy ser humano también. Eso lo haces. También tengo cosas, pero que no trabaje en ello. Es una pregunta, Cindy, eso lo haces para no alimentar tu ego, ¿verdad? ¿Qué cosa? No aceptar los piropos o no prestar atención a las adulaciones. Es que nunca, en realidad siempre he sido así. Pero en realidad eso es no darle combustible a tu ego, ¿verdad? Claro, no le doy importancia. Siempre he sido así en realidad. No, nunca le doy como mucha importancia como a lo que te pueden decir. En realidad, vivo, no, hago mis cosas y ¿positivo o negativo? O a lo negativo si no le haces caso ni a lo positivo ni a lo negativo. En lo negativo siempre soy súper culposa. Entonces cuando me dicen algo que no está bien o yo veo que estoy metiendo la pata, me analizo. Porque hay cosas que hay que mejorar. Porque hay cosas que uno no debe hacer, no corresponden. Entonces, yo he tenido que trabajar mucho en mi persona, tan niña no soy, yo voy a cumplir ahora este año 37 años, entonces tan niña no soy, pero la gente que me conoció de 19, 20 años, soy otra persona. Pero también estoy mejorando algunas cosas, pero todavía quedan ahí retas. La percepción de la gente a veces es lo que más te ancla en el mundo espiritual, porque a veces la gente tiene una visión tuya de tu juventud, y a veces estás en el mismo nivel que ellos, y cuando vos empezás a despegarte para algo que ellos no entienden, quieren tratarte de anclar de vuelta usando esa percepción que eras vos antes. O vos esto no es lo tuyo, esto no sería para vos, eso son estupideces, ¿cómo vas a pensar así? Vos no sos así, vos no eras así, vos cambiaste. Claro, pasa, sobre todo que yo tengo un carácter muy explosivo. Entonces esto me lleva a mí a la pregunta, ¿verdad? O sea, lo que dijimos de la gente se va de este mundo con rencor o con paz, o la gente vive en este mundo con paz y amor o rencor. Más que la metafísica que dice que somos lo que pensamos,
yo pienso particularmente que nosotros nos transformamos en nuestros sentimientos más fuertes, en los que nos marcaron. Claro, porque eso te va formando también tu personalidad y las resistencias que puedes tener ante la vida. Eso se ve mucho en terapia regresiva, o sea, todos los sentimientos, los traumas influyen en lo que es tu inconsciente. Y desde ahí vas avanzando, vas dejando, ¿cómo se puede decir? Como jodiendo al resto, por decirlo, no sé cómo decirlo que no suena tan feo. Sí, no, es que en realidad es eso, ¿entendés? Porque tus malas experiencias, tu mala visión del mundo, querés ponérselo a todo el mundo, ¿entendés? Querés imponérselo a todo el mundo, porque esa es tu realidad, entonces es lo que vos ves y lo decís. Hoy estás justamente teniendo no una discusión, pero o sea, lo que está pasando ahora, por ejemplo, acá en este país, ¿verdad? No quiero salir mucho del tópico que estamos hablando, pero con todo lo de inmigración, y me manda videos y videos y videos, le digo, hay gente hispana que está haciendo redadas, llevando a los inmigrantes, le digo, es el trabajo que eligió hacer, ¿qué crees que te diga? ¿Entendés? Claro. Yo por qué me voy a poner en esas cosas, ¿verdad? Y claro, estamos hablando de que lo que yo veo que él está extremadamente indignado por lo que está pasando y mucha gente lo está y está bien, pero yo no puedo solamente enfocarme en eso, porque igual que eso es malo que está pasando ahora, hay millones de cosas malas que están pasando todos los días en todos lados y de repente no tenés que ir tan lejos, en tu casa están pasando cosas así, que estás dando caso omiso, pero estás tratando de tener un tema empático con todo el mundo, que es lo que está pasando. Yo no quiero enfocarme en esas cosas, ¿verdad? Claro, no es entendible. Por ejemplo, acá en Chile también tenemos un tema con migración descontrolada, hay cambio de mando ahora este año, gracias a Dios. Hay cambios, van a haber tensiones, por un lado político, por el lado otro, pero lamentablemente las cosas ya son así. Y eso es el vínculo, ¿no? De que tus emociones más fuertes son las que te marcan y querés dictar la realidad, a veces porque tu frustración o tu rencor a lo que estás viendo, estás reaccionando negativamente a algo que está pasando, que no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Pero estás creando, ¿verdad? Una realidad que no te sirve y querés, sin darte cuenta, forzarla a la otra gente. Claro, sí, está complicadísimo el clima político a nivel mundial, acá a nivel de país regional, todo súper candente, pero ya, ¿qué le vamos a hacer? Son como las consecuencias de cosas que se han ido arrastrando a través de muchos años. Entonces, en algún punto tenía que hacer catarsis eso y ya está. O sea, ahora hay que arreglar el problema. De repente necesitaríamos más gente, o sea, con este entendimiento espiritual o terapéutico, ¿verdad? Que le diga a la gente que, o sea, son cosas que van a pasar, pero el tema de cómo controlar tus emociones, ¿verdad? No controlar, pero tratar de canalizar lo que sentís para no estar tan lastimado y tan herido por cosas que uno no tiene el poder de cambiarlas, ¿verdad? Todo pasa. Cuando fue el tema del COVID, nos encerraron mucho tiempo. Acá en Chile fue una locura, prácticamente. No podías ni salir a la esquina, tenías que andar con mascarilla. No te dejaban entrar a comer a los restaurantes si no estabas vacunado. Sí, no podías ir al cine, no podías viajar. Tenías que sacar un pase que la policía te daba por ciertas horas, como por 3 horas, para ir a comprar al supermercado. Si te pillaban, te multaban. Fue espantoso, fue atroz, pero todo pasó. Estamos entrando en la gente entra, ¿no? En un estado de pánico colectivo, ¿verdad? Todo pasa y nosotros lo pasamos tranquilos, dentro de todo, gracias a Dios. Nos enfermamos como todo el mundo, pero no fue tan grave. Claro. Perdí un poco el olfato, pero tampoco porque encima con el tema de las terapias ya sabía que habían temas que estaban asociados a las emociones, temas energéticos, temas de salud del cuerpo, que también uno como también va preparando el cuerpo y cómo estamos con el sistema inmunológico. Entonces ya por lo menos estaba un poquito bajo control ese tema, pero sí tuve pacientes que estuvieron súper complicados en esas épocas, muy complejos, a nivel físico, gente que estuvo ingresada con este tema que los intubaron, otros que estaban con crisis de pánico. Entonces se generó también como una cadena de pánico colectiva. Uh-huh. Eso es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Por una cosa o por otra. O sea, son realidades que pasan, ¿verdad? Pero se genera una red emocional de sentimientos negativos, ¿verdad? Que influyen en todo el mundo. Claro, es así.
Y a veces hay que saber cuidar su energía. Yo me acuerdo cuando empecé a escuchar esas historias, ¿verdad? De tenés que aprender a cuidar tu energía. Yo no entendía lo que quería decir. En realidad, trataba de buscar una explicación y no entendía lo que era. Después simplemente me di cuenta que es dónde fijas tu atención. Claro. No había nada más fácil. Pero yo no entendía qué es lo que decía con cuidar tu energía. Sí, bueno, ¿dónde fijas tu atención y con la gente que te rodeas también, ¿no? Sí, porque es algo bien fácil. Que a veces me encuentro con gente que me absorbe energéticamente. ¿Quién te hace enojar con esa persona no es? Claro. Sí. Sí, porque te saca de foco, te saca de tu centro. Sí, o a veces gente que viene y te empieza a contar solo problemas, o gente que es demasiado negativa, entonces como que después quedo cansado, ¿no? Quedado fatigado, decía, ¿por qué estoy tan cansado? Yo he tenido conversaciones con gente, ¿verdad? Que o sea, está dispuesta a discutir todo tipo de percepción holística o espiritual o emocional de mi parte. Te digo, bueno, si yo te saco todos esos problemas y todas estas cosas, ¿de qué puedes hablarme? ¿Entendés? Y la conversación se acababa y se enojaba conmigo. O sea, ¿por qué vamos a estar discutiendo de algo que para mí no tiene sentido? Si tiene sentido para vos está todo bien, pero ¿por qué siempre es todo tan negativo y tan... o tiene que ser tan... la conversación tiene que llevarse a ese lado, ¿verdad? ¿Por qué pensás que la gente quiere vivir así? Emociones que están bien... que te sacan como de tu paz interior es como lo que más vende. Si te ves tú lo que es los noticiarios, todo es guerra, destrucción, problemas. Pregunta más bien a nivel, disculpame que te interrumpa, mi pregunta es a nivel individual. A veces hay gente que decide vivir enojada y decide vivir buscando estos tópicos o simplemente discutir contigo, negarte algo sin tener un entendimiento, simplemente para generar discusión. Gente que quiere vivir eternamente discutiendo. Claro, pero para redondear eso, entonces toda esa información, los noticiarios todo el día te están bombardeando con esa información, las radios. Entonces la gente, el único tema de conversación que tiene es eso. Entonces si tú hablas de eso y como están todos en la misma sintonía y sacas otro tema, es como que entran como en disonancias, como que no saben nada más porque están todo el día programados con esa información, ¿me entiendes? Y el tema de la gente que siempre está como peleando es porque están enojados con la vida, algo les pasó. Eso estábamos hablando con Jorge el otro día, ¿verdad? Algo les pasó en la infancia, algo que no han superado, algún rencor con alguien que los dejó ahí marcando y no pueden soltar. Eso hablamos con Jorge el otro día, ¿verdad? Que eso dijimos exactamente lo mismo, que las noticias están haciendo esto porque esto es una guerra espiritual, te están alejando a vos de la paz y el amor y la tranquilidad que deberías estar viviendo, mostrándote cosas que sí están pasando, pero no hay ningún tipo de tacto porque quieren que vos te alimentes de estas cosas para que vos tengas siempre esta mentalidad y este pensamiento, estos sentimientos que generan esta realidad. Entonces nos separan a nosotros de la paz, el amor y la tranquilidad, porque para mí es la guerra espiritual, alejarte de la divinidad y llevarte siempre a las calamidades. Claro, es así, te saca de tu centro, de tu foco. O sea, también uno no puede ignorar también lo que pasa. Porque no pasa por ignorar, esas cosas están pasando. Es algo evidente, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo, pero también depende de uno de la responsabilidad como emocional, espiritual, la salud emocional, energética y espiritual. Si ya tomas esa información, la tomas también como dicen los mexicanos, aguas, algo está pasando, tomo esa información para resguardarme porque no voy a andar a las 2 de la mañana en la calle sabiendo el problema que hay, o me quedo pegado todo el día generando en mi mente pensamientos basura o que me están generando estrés, ansiedad o crisis de pánico porque está pasando esta situación terrible. O sea, va a depender mucho de la parte interna de uno, el discernimiento interno de la persona, pienso yo. ¿Cómo harías vos como terapeuta para aconsejar a la gente proteger su energía? Para proteger lo que es la energía. Wow. Su energía, ¿verdad? En el mundo que estamos viviendo hoy por hoy. Bueno, yo creo que parte del tema de las noticias, estar informado pero no sobresaturado, o sea, no más allá de lo que, si ya escuchaste que pasó algo terrible, o sea, ¿para qué volver a escuchar la noticia 10 veces en diferentes noticiarios? Y con una ya basta. Sí, hay que estar informado pero no sobrecargado. Sí, verdad. Hacer meditaciones diarias, escuchar música de relajación, idealmente música que
que te induzca como a estados de calma, de paz, música con ondas teta, ondas alfa, ondas delta, que el cerebro lo ayuden como a relajarse. Evitar a lo mejor también el tema de lo que son los chismes. Bueno, acá en Chile le llamamos a esto cagüín y pelambre. Cuando le dices una cosa a alguien y después, oye, supiste que esta persona pasó esto, otro, y el chisme se va pasando. Entonces, evitar eso. Y si uno se pilla haciendo eso, te das cuenta, frenarse. Cerrar la boca, ponerse como un cierre en la boca, un zipper en la boca. Para no uno darse cuenta también que eso también genera malas energías. Si alguien llega a tu vida y te cuenta problemas, porque lamentablemente hay gente, nosotros estamos viviendo muy solos. No hay red de apoyos, no hay red de contención, entonces la gente no tiene con quién más conversar. Entonces puede llegar alguien que a lo mejor está muy ahogado con su vida, que algo le pasó, escucharlo atentamente, empáticamente, como a uno le gustaría también que lo escuchara, pero al finalizar la conversación, mentalmente, lógicamente, no sé si decirlo así como muy cara a cara, porque puede sonar un poco pesado y un poco hiriente, pero a lo que la persona se vaya, bendecirla, decirle, bueno, lamento tu situación, entrego tus peticiones al cielo, no sé, para que te ayuden, pero estos problemas son tuyos, no son míos, te los entrego. Tú tienes que resolverlos. Sí. Otra pregunta, ¿qué tanta importancia tiene en el autocuidado cómo nos hablamos? Importantísimo, porque esa información se va grabando en tu mente, en tu inconsciente, en tu energía y en tu ser. Entonces, si tú cada vez que, no sé, haces algo y no te sale bien y tú dices, pucha que soy tonto. Acá en Chile tenemos la palabra el hueón. Decimos, puta que soy hueón. Puta que soy hueón. Y es el insulto. Nosotros lo ocupamos para todo. Hueón es amigo, hueón es compadre. Hablamos así. El chileno como contemporáneo es así. Entonces, puede tener muchas connotaciones, pero ese puta que soy hueón es como un insulto. Que eres tonto, que eres imbécil, que eres estúpido. Básicamente, es como el sinónimo. Entonces, empezar a tratarse con más dulzura, porque esas palabras también se van imprimiendo en tu energía y en tu ser, y al final a la larga te terminas tú convenciéndote que eres así. Claro. ¿Qué tan importante es la frecuencia con la que nos hablamos mismos? Porque a veces nosotros no nos hablamos a nosotros mismos. Preferimos tener conversaciones con otras personas por el simple hecho de a veces el sentimiento de sentirse solo. Pero a veces nunca te sentás a reflexionar si vos tenés que hablar con vos mismo, ¿cuál sería la conversación? Y de repente es la conversación más importante, ¿no? Claro, una conversación con uno mismo. Yo creo que va a ser como también las heridas que tenga la persona como internamente. O sea, a lo mejor la persona es muy culposa, muy sobreexigente. Sentarse a hablar con uno mismo puede generar como más estrés que alivio. Pero ahí a las personas hay que enseñarles también que tienen que ser compasivas. O sea, nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo, entonces indudablemente nos vamos a equivocar. Sí o sí, te vaya a mandar un cagazo, una empanada, un problema, pero lo importante es ir aprendiendo de esa situación en el proceso. Claro. Cosa de que más adelante se te presente una situación igual y tú no vuelvas a cometer el mismo error. Porque a veces uno dice, no, esto ya lo superé, pero la vida es tan sabia que te pone situaciones y personas que reviven ese trauma o ese dolor y la reacción de uno a veces es la misma que antes. Claro, entonces, porque una cosa es lo que digas, y otra cosa es lo que realmente estás pensando o lo que sientas. Si la misma situación no se va a repetir 2 veces si realmente lo hubieses superado, ¿verdad? Entonces, claro. A veces, cuando vos buscas terapia, ¿verdad? Cuando vos estás buscando sanar, que estás en la entrega, ¿verdad? Estás haciendo cosas desde la entrega, tuviste una conversación previa con vos mismo, decís, yo tengo que hacer algo por mí. Claro. Yo tengo que buscar ayuda. Vos podés buscar con muchas personas y vas a encontrar gente que es muy inspiradora y te va a decir, tenés que hacer algo por vos. Pero claro. La única persona que te va a dar ese empujón realmente sos vos, cuando vos tenés esa conversación y decís, ¿qué vamos a hacer? Claro. Yo tengo que hacer algo. Y cuando vos te autoconvencés, es cuando realmente tomás la decisión, voy a hacer una terapia de lo que sea, o voy a ir al gimnasio, o lo que sea. Porque la gente te puede inspirar, pero uno se vuelve adicto a escucharlos y no hace nada. Claro, sí, suele pasar, pero tengo pacientes que son súper como autocríticos, como rayan ahí con el tema del perfeccionismo. Entonces son como muy, si ellos se hablan a sí mismos, es que todo está mal, que pudieran haber rendido más.
Entonces es como que igual uno tiene que explicarles de que hicieron lo que pudieron, que tenían estas herramientas, ahora el conocimiento que tienes es diferente, a través de estas terapias te has dado cuenta de estos patrones, de estas cosas. Bueno, yo hablo desde mi vereda, porque psicóloga yo tampoco soy, entonces igual tampoco puedo negar esa otra parte, igual yo los derivo, le digo tienes que ir al psicólogo, porque creo que esto ya se escapa de mis manos, o sea, uno igual hace ese como enlace, pero uno los va ayudando y los va como orientando, básicamente. Y lo otro sí, la persona tiene que querer o tener la conciencia que necesita ayuda, porque pasa también que te traen al esposo, te traen al hermano, el hijo a veces un poco obligado que tome terapia. Tú le dices, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, cuénteme, ¿qué le pasa? No sé, me dijeron que viniera. Sí, eso es o mi esposa me dijo, mi esposa habló con usted y me sacó la hora, no sé. A veces entonces, pasa. Entonces, por eso yo siempre cuando hay intermediarios así, yo les digo, mira, yo entiendo que tú lo quieres ayudar, pero este es mi número de teléfono, que me escriba a él, que me cuente él lo que le pasa y yo lo oriento qué podemos hacer. Siempre hago lo mismo porque el esposo no, me puede decir su percepción, pero el que tiene la última palabra es el paciente, pues el que sufre su dolor es él mismo. Entonces claro. Él tiene que decir, mira, tengo algo emocional, es algo sistémico, tengo un trauma, ¿qué me pasa? No sé, necesito ayuda. Básicamente lo mismo, él no ha tenido, la gente ve lo que le pasa, pero él no ha tenido esa conversación con uno mismo que diga, bueno, que está bien, necesito ayuda. Sí, algunos sí. Porque a eso me refería yo a veces en hablar con uno mismo, porque yo no te estoy diciendo, hay muchas versiones, ¿verdad? Vos puedes hablarte mal a vos mismo, hablarte bien a vos mismo, o entender que te está faltando algo, que es una ayuda, pero tenés que entregarte a buscarla. ¿Me entendés? Claro, sí pasa, porque he tenido pacientes de que ellos han tenido esa conversación y me dicen, sí, ¿sabéis qué? El otro día me senté a hablar conmigo mismo y ya no puedo más, necesito ayuda. Me voy a volver loco, estoy con una depresión gigante, estoy yendo al psicólogo, pero necesito buscar otras respuestas. Pero sí lo hacen. Hay un porcentaje grande que lo hace, pero hay otro que es como que hay un poco quedado, pero de a poquitito van avanzando, porque son cosas que son muy profundas. Son a veces cosas que ni siquiera son conscientes de ellos, claro. de estas cosas como mismas, son cosas incluso que vienen ancestrales, entonces claro. Es así. Todo su ritmo. Correcto. Entonces, por ejemplo, el tema está interesantísimo y nos trae muchas preguntas y dudas, pero sí, lo que acotaría el tema es que a veces es más fácil lograr cambios con pensamientos negativos que con pensamientos positivos, ¿no? Por lo menos en mi caso, si yo de un pensamiento positivo no voy a poner tanto esfuerzo como de un pensamiento negativo, ¿no? Si tengo algo negativo como, uy, tengo que hacer esto mejor porque no lo estoy haciendo bien, me voy a esforzar más que si pienso, oh no, me está quedando mal, pero bueno, soy humano, me merezco equivocarme, entonces ahí ya el trabajo se va a ir. Es que ahí tiene que haber una mesura, todo tiene que ser mesurado. Un balance. Un balance, porque como te digo, yo tengo pacientes que son súper autoexigentes, gente que tiene problemas heavy, o sea, bien, como decimos acá en Chile, acuático, así como algo muy problemático para ellos de ansiedad. O sea, que esa ansiedad te inhabilita. ¿Por qué? Porque hiciste tu trabajo, mandaste tu informe y a la jefa no le gustó a lo mejor como le pusiste una coma, un punto y la persona está comiéndose las uñas y se está rascando la cabeza de qué es lo que hice mal. Y empieza la tortura psicológica, la tortura mental. Entonces, todo tiene que tener como un balance. Por eso a ese tipo de personas yo no le voy, ¿para qué le voy a echarle más agua más leña al fuego si ya está jodida bastante psicológicamente, emocionalmente con su tema de ansiedad? Entonces hay que bajarles un poco y decir, bueno, tal vez te equivocaste, está bien, y bueno, corrígelo, pero ¿para qué sigues dándole vuelta al tema si eso te va a hacer más mal? Porque hay personas que tienen enfermedades ya físicas, temas autoinmunes, temas de úlceras en el cuerpo, de estomacales, personas que viven con el colon irritable. Entonces, ¿para qué ya físicamente, para qué generarle más estrés
que tiendan a somatizar más la enfermedad que ya tienen. Entonces, Eso Claro, esas personas ya tienen efectos físicos sobre sus pensamientos, ¿no? ese es Como que el punto tienen de demasiados quiebre. pensamientos negativos y ya le está afectando la salud. Ese es claro, la autocrítica constante, es el punto de quiebre, ya se manifiesta en enfermedades físicas. claro, sí, Al punto que iba yo cuando era bien joven, tuve responsabilidades, muchas responsabilidades desde muy joven. Entonces tenía que hacer cosas difíciles para un joven, que era pagar todos los biles, todos los gastos Anda a en la trabajar, le casa, dijeron anda a etcétera, etcétera, trabajar. ¿no? Claro. Y identifiqué un patrón que cuando yo no tenía ganas de hacer las cosas, pero las tenía que hacer, me peleaba con alguien. Entonces, de la energía que agarraba de esa pelea, me daba la fuerza para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Hasta que un amigo me dijo, no puedes estar así porque haces enojar a todo el mundo para vos cumplir con lo que tenés que hacer. Entonces ahí empecé a cambiar. También era muy de ir, era muy de ir a ponerle a la gomería, ¿no? A la llantería para que me cambiaran la rueda del auto y me decía, uy, ¿cómo estás? No, ando horrible, no me salió nada bien, el trabajo está horrible. Y un llantero me dijo, no puedes andar diciendo eso. ¿Por qué? Le digo, no, porque te hace mala voz, te trae malas energías, atraes la mala suerte. Yo tenía 23 años. Y a partir de ahí empecé a cambiar, pero eso era algo que yo había comenzado a hacer desde muy chico, de los 12 años, como que del rencor, había aprendido a usar el rencor para la superación personal. claro. Acá en Chile se le llama a esas personas que son negativas, hay un dicho que le llaman nube negra. Exacto, la nube En negra. Uruguay algo sí se parecido, como que tiene la nube negra que le está lloviendo arriba a ellos, solamente a Sí, ellos, es ¿verdad? nube negra. Claro, pero Claro. a partir de esa nube negra era capaz de lograr resultados. Sí, a veces Es que, te empuja, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no sé si estás de acuerdo o qué pensás al respecto, Cindy. En la biocodificación, que te ayuda, una de las partes que te ayuda a mejorar es reconocer los patrones. claro, sí. Pero esos patrones a veces vienen incluso heredados por temas de árbol genealógico. Entonces, estaba analizándolo a él, porque él le decía que se tuvo que hacer cargo muy joven. Entonces, a lo mejor puede estar repitiendo algún patrón de Ajá. algún ancestro, tomó un rol que no le correspondía, porque eso ya estaría penado en estos tiempos ya más actuales, pues como esta parentalización, era un niño, básicamente. Por ejemplo, en el tema de Claro. tomar el rol que no te corresponde, eso creo que lo trabajé con terapia contigo, ¿verdad? Que acepté una responsabilidad a una edad muy temprana, cuando era como 8 años, ¿verdad? Y bueno, una cosa que aprendí contigo, esa fue tu decisión consciente a esa edad. Vos no sos esa persona, vos podés dejar eso de lado, pero obviamente tenés que reconocer el patrón, la responsabilidad que tomaste, cómo se formó tu carácter, para poder ya dejar de lado eso y relajarte, porque ya no estás en modo supervivencia desde ese entonces que tomaste esa decisión, ¿verdad? Claro, es que a veces no hay nadie más que cumpla el rol y tiene que hacerlo uno, a veces por las malas más que por las buenas, pero básicamente es porque puedes estar tomando cargas que vienen de algún abuelo, de alguien que quedó ahí, que no fue reconocido. Entonces es como que a través de tus acciones reconoces a ese ancestro. Pero a veces son cosas como inconscientes, son lealtades ocultas que se van generando, a veces no es de la conciencia. A veces tomas una idea, tomas una decisión de ayudar a muy temprana edad y eso forma tu carácter. Claro, sí, Por eso está el dicho, a veces yo hablaba con gente en discusiones de cosas así, ¿verdad? Que el hombre no nace, se hace. Entonces a veces lamentablemente cuando el llamado llega te puede llevar a los 30 años, a los 40, a los 18 o a los 8 años. Y entonces a veces cuando te llega a muy temprana edad que vos aceptás una carga, porque eso está en tu ADN, querés resolver, querés ser útil. Y a veces aceptás una carga en una muy temprana edad, te termina lastimando, ¿verdad? Porque también no contás nada y te haces cargo de algo que no te pertenece a una temprana edad.
Claro, porque a veces no hay nadie más que se haga cargo. Antiguamente, no sé, las mujeres morían mucho en el parto, entonces podían tener sus bebés y moría la madre y quedó recién nacido y el hijo mayor que tenía 9, 10 años se tenía que hacer cargo del hijo recién nacido, de los demás hermanos, entonces ella era el hombre de la casa, ¿ya? Entonces eso igual te va afectando porque el cerebro de un niño no se termina de desarrollar. Yo creo que parece, si no me mal recuerdo, que hasta los 21, si no me equivoco. Sí, sí, Entonces, Ahora 20, lo 20, subieron hasta los 25. hasta los 25. Entonces, qué raro. todas esas experiencias, todas esas experiencias van generando trauma. Ujú. Entonces, una persona que fue maltratada, que se tuvo que hacer cargo de, no sé, de cosas muy difíciles a tempranas edad, no digo que es imposible, pero sería muy difícil, o sea, que sea como una persona alegre. Puede pasar, ha pasado. Pero como el general son personas que son amargas, que dicen la vida es para sufrir. Porque Hay gente que dice, hay gente que genuinamente cree eso. que no disfrutaron la niñez, que les tocó trabajar mientras sus amigos jugaban, pasaron hambre. Entonces es difícil que alguien tenga como una mirada más resiliente de la vida ante ese tipo como de sacrificio. Pero hay personas que sí, hay personas que me ha tocado ver a mí en pacientes que han tenido niñez súper compleja y aún así ellos tiran para arriba, se dan ánimo, están con miles de enfermedades, pero no importa, le echan para adelante. Es así. La felicidad es una decisión consciente, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque hay mil y un motivos para estar triste. Todos los días hay muchas cosas difíciles. Pero bueno, aquí estamos, mientras estemos hay que echar para adelante, hacer las cosas mejor posible, ser un buen ancestro, tratar de ser el mejor ancestro que uno puede hacer para las descendencias que vengan, y si no hay descendencia, por lo menos honrar con mi comportamiento o mi forma de vida a mis ancestros también que estuvieron antes que yo, y se trata de ser mejor persona. Sí. Y hacerlo, o sea, que no quedarse solamente en el tratar, es tener ese como crecimiento espiritual para ir avanzando en la vida. Cindy, yo tengo creo que una última pregunta o comentario, a ver, no sé si para preguntarte qué pensás. En el mundo espiritual o energético, ¿verdad? Nosotros hay que aprender a navegar la vida, ¿verdad? Y como a veces tomar responsabilidades, ¿verdad? Que no te corresponden porque tenés que hacerlas en el momento y te forjó tu personalidad. A veces también es bueno saber ponerse, en vez de tomar responsabilidades, en inglés se dice tap into it, ¿verdad? Como que te enganchás en un flujo de energía, ¿verdad? En un flujo de energía de responsabilidad o dependencia, ¿verdad? A veces también es bueno engancharse en la felicidad, ¿verdad? Sí. Saber entrar y salir de los estados. Cuando ese estado cumplió su propósito y saber salir de ese estado. Claro, hay que... Pero es que la felicidad también son momentos como pasajeros, tampoco uno que anda happy todo el día. Es más común ver la persona que se queda pegada como en estados de melancolía, tristeza, enojo más tiempo que en estados de felicidad. Pero yo creo que tiene que ver mucho el tema de como el avance espiritual que tenga la persona, si logra maravillarse con la vida, ser agradecido, ver lo bueno a lo mejor dentro de lo que no está tan bueno. Porque, mira, a mí dentro de todo, todos cargamos con niñeces de alguna otra manera, más difícil, menos difíciles. Nuestros ancestros, la gran mayoría sufrió cosas que son complejas, pero esa es tu historia y es válida. Pero cuando tú haces terapia y escuchas otras historias que son pero horribles, son tristes, entonces uno se cuestiona si realmente estoy tan mal o me estoy quejando como de llena. Porque en realidad, yo por ejemplo, no sé, tengo mis pacientes y los escucho, de repente a veces incluso se me caen algunas lágrimas con ellos, porque te emocionáis, indudablemente, pero yo siempre pido por ellos, oro por ellos, pido por ellos. De hecho, tengo un ritual a fin de año que yo quemo las agendas, tengo agendas físicas. Entonces quemo mis agendas y pido por todos los pacientes que tuve ese año que encuentren su sanación. Porque básicamente hay personas que la están pasando muy mal. Entonces, si uno mira al lado, si tú haces el ejercicio de mirar, a lo mejor escuchar los problemas de tu compañero, te vas a dar cuenta que tus problemas a veces no son tan grandes. Exacto, yo a veces tuve afinidad de tener entendimiento con gente mayor, ¿verdad? Muy mayor.
Y a veces te hace tan feliz ver una persona anciana que ha vivido una vida tan difícil o tiene una vida muy difícil y los ves felices. Sí, 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 me ha tocado caso Los ves de felices, gente, es sí, increíble de gente que se ha vuelto a enamorar, que ha tenido pareja, que no sé, porque están con unas depresión profundas y no sé, pues están saliendo, están haciendo sus cosas. Es que ya a esas alturas de la vida, al fin y al cabo, hay personas que se quedan pegados en querer controlar ciertas cosas. Por ejemplo, controlar a la familia, controlar a los hijos, a los nietos. Pero la vida se te escapa de las manos. Ya tu cuerpo ya se está preparando para partir. Entonces, lo que te queda es disfrutar los momentos que hay. Sí, Porque ya viviste tu vida. Ya, los hijos se formaron como se formaron. Se habrán formado bien o mal, ya uno qué más va a hacer. Ya los criaste. Los nietos tienen... Lo hecho está, dirían. Claro, entonces en los años dorados que se les llama, idealmente sería que la persona esté tranquila, pero no siempre es así, porque cada familia es diferente y hay familias a veces que son súper disfuncionales, entonces, no sé, pues de repente el abuelo es la única persona cuerda de la familia porque los padres del nieto, los hijos, andan haciendo otras cosas y dejan a los niños botados y la abuela por amor tiene que cuidar a su nieto. los abuelos Si son no, felices, ¿verdad? Los abuelos son felices, mientras más viejos son más felices porque ya se dieron cuenta de lo que es. De verdad. claro. Y ya aprendieron todo eso. Sería buenísimo poder entrar en ese estado, ¿verdad? De joven. Idealmente, pero estamos en otra etapa de la vida. Sí. La parte como más de la India, la parte de la Ayurveda te habla de que la gente ya, ponte tú, los niños están en un estado como que es más tamásico. Están aprendiendo, están como más lentos, absorbiendo el mundo. Uno que está en edad fértil, que está como ya tu edad, mi edad, y nosotros somos rayásicos, que somos en movimiento, crear cosas. Y los abuelitos ya es en un estado sádico, si no me equivoco, que es una etapa de la vida que ya se prepara para despegar, por eso para irse al otro mundo. Es increíble, ¿no? Que cuando los abuelitos llegan a esa edad vieja, recuperan la felicidad que tenían cuando eran niños. En muchos casos sí. ¿Por qué? Porque cuando eran niños, como lo que contaba tu compañero Jorge, también, así como él, muchos tuvieron que trabajar a muy temprana edad. Entonces se pospusieron su vida. Antiguamente se casaban muy jóvenes, 14, 15 años las mujeres estaban casadas, los hombres a los 18 igual. Mi abuela se casó a los 18, mi abuelo a los 19. Eran menores de edad como para la época que se casaron, que fue como en el año 55, si no me equivoco, 54. Entonces la vida pasaba muy rápido. Ya era como que tenías que hacer ciertas cosas a cierta edad porque si no era muy mal visto socialmente. La mujer tenía que estar casada y tenía que tener hijos porque si no también era mal visto. Sobre todo en la cultura de acá. Entonces, pero ya eso ha ido cambiando con el tiempo, ahora hay un poquito más de libertad, los hombres también tienen un poquito más de libertad en algunas cosas, ya no está tan mal visto si el hombre, por ejemplo, llega a los 35, a los 40, a los 50 y está soltero, que no tenga hijos, ya no está como esa presión. Entonces, pero los abuelitos sí tenían esa presión, tenían que formar familia y era como un estilo de vida que estaba como estructurado para. Entonces, toda esa infancia, toda esa juventud que tal vez vivieron, o a veces muy cortica, ellos la llevan, creo yo, que ya sus años dorados. Sí, el sueño dorado es como que el círculo de la vida, ¿verdad? Empezás feliz y terminás feliz, ¿verdad? Sí, y como hay un video, los de un reel en TikTok que decía los terribles 80, así como, y le ponen la voz así como del que doblaba como a Goku, no sé, esto del Dragon Ball, los terribles 80, la edad de que se suben arriba de la escalera y quieren hacer cosas y están ahí como encima porque se pueden caer, se pueden quebrar, pero los abuelitos son así, pero está bien, hay que disfrutar mientras tengan vida. Exacto, yo creo que la felicidad se da cuando tenemos la ausencia de miedo y podemos hacer lo que nos gusta sin sentirnos criticados, ¿no? Sí. Sí. Entonces no es fácil que perdure porque siempre nos sentimos o criticados o nos sentimos culpables porque estamos siendo felices. Es verdad. Porque es un sentimiento bastante egoísta, porque cuando vos estás feliz no te importa nada, vos estás feliz y estás contento. Estás en el momento presente, ¿verdad? Querés disfrutar cada segundo porque sos feliz, sos pleno. Porque sos feliz y es sumamente egoísta, pero es hermoso. Pero acerca de este tema, ¿no?
¿Te ha pasado que has hecho terapias y no recibiste ningún mensaje a esta persona, o que te dijeron no ayudes a esta persona porque es mala, o cuídate, o que tuviste que alejarte de tu paciente por un consejo de una voz? A ver, las canalizaciones por lo general no son siempre. O sea, cuando viene el paciente, o sea, cuando agenda, yo lo atiendo a todo el mundo. O sea, yo no hago diferencia. He tenido pacientes de todo tipo en consulta. O sea, gente que a la sociedad podría ser buena y a lo mejor a la sociedad no podría ser tan buena. Yo no se discrimina en ese sentido. Pero sí... creo que una vez hubo como una advertencia como espiritual como a una persona que no fuese atendida. ¿Por qué? Porque esta persona tenía como algunas entidades pegadas. Entonces en ese tiempo no tenía como la preparación yo para poder lidiar en caso de que el espíritu se hiciera como presente y empezara ahí como a manifestarse. Entonces más que nada fue por un resguardo como más espiritual mío que otra cosa. Que una advertencia. Uh-huh. No, qué interesante este tema, es muy interesante. ¿Cómo crees que cómo te cambió la vida, o cómo te afectó en tu vida antes y después que empezaste a hacer este trabajo? A ver, antes de hacer terapias, es que en realidad el tema de las terapias, o como estar como metida como en el mundo espiritual, todo el tema como de energía, cosas de ese estilo, yo como de los 15, 14, 15 años como que me empezó a gustar como esta onda, como más esotérica, no sé, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre he vivido así como desde ese tiempo como se dice acá en Chile, en esta ola, como en esta onda, como en este... Claro. Pero no fue muy diferente el tema de cuando empecé a hacer terapia o antes de mi vida, al hecho de que al hacer terapia me tuve que comprometer conmigo misma un poco más y en ir trabajando mis propios asuntos. ¿Me entiendes? Porque igual a la terapia llega gente que te reflejan tus dolores o los problemas que vivieron ellos son muy similares a lo que pudiste vivir tú. Entonces necesitas trabajar en esos dolores. Pero en modo de vivir la vida, no, más allá de eso, creo que no afectó mucho. Ya tenías toda la información, como que dice, desde muy joven te venías informando sobre el tema. Claro, también normal. Claro, no fue también. De la noche a la mañana. Claro, también a medida que vas recibiendo otros pacientes, vas entendiendo que la persona a lo mejor tiene otras necesidades de otras terapias y uno va consultando, va estudiando, va averiguando, va haciendo otras cosas. Pero más, como digo yo, más allá que haya sido como algo muy abrupto, yo creo que a lo mejor la organización familiar podría ser como haberse un factor. Como porque, no sé, de repente me tengo que obligar a darme días que son libres, o de repente digo, sabes que hoy ya no voy a atender a nadie, pero alguien te llama y que está súper mal, yo digo, bueno, ya tengo un tiempito, lo voy a atender, porque la persona en realidad necesita esa ayuda. Pero cosas así, que puede haber cambiado un poquito lo que es como la dinámica de la familia. Es una vida de servicio, podrías decir. Claro, pero sí también hay que poner como ciertos límites a ciertas cosas porque te absorbe mucho. Obvio. Es algo que es como muy... un doctor, los doctores son los que más trabajan, ¿no? Todo el mundo quiere ser doctor, pero nadie quiere trabajar las horas que trabaja un doctor, porque trabajan fin de año, Navidad, claro. Nunca paran. Claro, entonces yo ahora me estoy dando como un receso. De hecho voy a trabajar hasta el lunes y de ahí me doy un receso hasta como febrero, porque necesito ya cargar pilas. Está bien, hay que descansar. Una pregunta es, ¿se pierde mucha gente en tu entorno cuando empezás el mundo espiritual? ¿Perdés amistades? Sí, sí, se aleja mucha gente y tú te alejas de gente también. Te vas alejando de ciertas personas, la gente se aleja porque ya no vibras como en la misma sintonía. Por ejemplo, si antes yo ponía oreja como para estos chismes, a lo mejor ahora ya no escucho tanto, o no me interesa, o ando pendiente de otras cosas, o ya me molesta escuchar eso. Entonces cierro el oído, realmente no quiero escuchar, o no asisto a las reuniones, de estudio. Se dice que cuando emprendes este camino y vibras de otra manera, la gente te deja o no vas a dejar.
claro, empieza las personas empiezan también como... Es que yo creo que cada persona llega a tu vida por en momentos específicos. Porque si yo tengo a lo mejor tengo una amistad con una persona, pero era para ese momento en específico, ya a lo mejor se puede superar el problema que yo tenía y a lo mejor la persona también necesita buscar otras amistades que le aporten otros conocimientos o otro intercambio de información. Claro. Ahora, me quedé con la pregunta que hizo Jorge, ¿verdad? Hace un ratito, lo de cuando haces terapias y las energías, ¿verdad? Si alguien te ha dicho no hagas terapia a esta persona, ¿verdad? ¿Alguna vez has experimentado un parásito en una persona? Ah, sí. ¿Qué haces en ese? Sí. ¿Qué sentís o qué puedes hacer o qué hiciste en ese caso? Fue muy difícil. No voy a dar muchos detalles para mantener un poquito como la reserva de la paciente, pero era una paciente joven, una niña básicamente. Era un espíritu que estaba pegado y básicamente empecé haciendo una terapia de emociones y yo le sentí como la energía de este espíritu que estaba ahí y le dije hagamos una limpieza, a lo cual la paciente se negó y empezó a tener actitudes medio raras. Fue horrible, básicamente porque no quería salir, se burlaba, se reía. Fue bien complejo, pero gracias a Dios con la ayuda espiritual logramos que la dejara por lo menos por ese momento. Espero que la haya dejado para siempre, pero como yo no soy un cura exorcista, más allá de eso no pude hacer. Pero sí, cuando él sale, o sea, porque él quería algo a cambio. Entonces yo digo, no te puedo dar nada a cambio porque Dios ofrece la salvación, yo no te puedo ofrecer nada. Entonces él me dice, si me sacas, me voy a ir a otro lado. Entonces yo lo saco y en ese momento que lo saco, al familiar de esta chica que estaba acá en terapia le robaron el auto y pasado 3 minutos más asaltaron a una persona en la esquina de mi casa. Entonces cuando yo veo todo el alboroto, yo digo, oye, que la gente que es chismosa, o sea, anda, porque llegó la policía, porque se habían robado el auto, entonces yo pensé que andaban pendientes de eso, y la señora me dice, no, hija, me dice que me acaban de asaltar también. Entonces yo dije, ya, por ahí se cobró. Hizo un mal. ¿Por qué pensás que pasan el acceso a estos parásitos? Porque en este caso habían conexiones por líneas ancestrales que tenían que ver con temas de que no eran muy de luz. Entonces buscan siempre como la parte más débil o la parte más sensible para poder anclarse ahí. En este caso, en otros lados porque la persona puede que esté a lo mejor en una depresión profunda, esté como muy baja su energía, haya habido un quiebre profundo en su fe, que esté enojado con la vida, que reniegue de Dios o del mundo espiritual y que se sienta solo, básicamente. Esas personas son como mucho más como presas de este tipo de ataques. Vibrando muy bajo. ¿Crees que la manipulación mediática podría ayudar a hacer el trabajo más fácil para estos espíritus? Te pongo un ejemplo. Hace 2 meses atrás asesinaron a un muchacho que daba charlas en las universidades acá, ¿no? Le dieron un balazo en el cuello. Instagram lo empezó a pasar sin parar por todos lados, o sea, nos metíamos a Instagram, lo que veíamos era el muchacho siendo impactado por la bala y la sangre, o sea, era gráfico totalmente. Claro. Luego, como a las 2 semanas, hubo otro altercado así sangriento, también Instagram, Facebook, todos pasando esas noticias y ahora con lo de inmigración que mató a una muchacha en el carro, también todos pasando las noticias, ¿no? Lo raro es que si cualquiera de nosotros vamos a Facebook o a Instagram y ponemos algo violento, lo van a censurar en menos de 2 segundos, ¿right? Claro, ¿correcto? Sí. Eso es lo que iba a decir. Estos casos los empezaron a pasar y pasar y pasar y pasar. Y yo soy muy de siempre estar al tanto con Instagram. Apenas salió el video me resultó raro. Dije, ¿por qué está este video? ¿Quién lo subió? Me empecé a meter y eran todos perfiles fantasmas que lo estaban subiendo el video.
Entonces ahí dije, esto es otro motivo. A los días me empecé a sentir súper bajoneado, como deprimido, y lo relacioné directamente con estos videos, porque yo no soy de mirar videos que están matando gente o videos que la gente muere o cosas así, no estoy muy acostumbrado a verlos. Y hablábamos con Sebastián, creo, la otra vez de eso, ¿no? Que todos estos sucesos podrían estar diseñados para caer en la desesperanza, ¿no? Para caer y estar más, como más disponibles para estos malos espíritus, malas energías o lo que sea. Claro, sí, porque ya de por sí están reviviendo y repitiendo un hecho que fue doloroso, que fue sangriento, un homicidio. Entonces, ya de por sí ya tiene una carga ya energética muy potente. Entonces, al estarlo pasando y volviendo a repasar, es como que van reafirmando ese tipo de energía. Entonces es como similar, hay gente que les pasa de que cuando van a los cines ya dan estas películas de terror que tienen que ver con posesiones, también es como que conectan mucho con la película y pueden también... Como que se abre un portal, decían, ¿no? Las películas de terror. Claro, dicen eso, pero yo creo que más que nada es como la conexión que puede tener la persona con la imagen. Porque puede ser que alguien mire la imagen y no le pasa absolutamente nada, pero que hay otra persona que pueda mirar la imagen y a lo mejor le da escalofrío, le da miedo, le da angustia. Entonces, según es como la resonancia que tenga la persona, en base a las emociones que pueda proyectar o que esa imagen le proyecte, yo creo que eso es como la llave de acceso. O sea, el portal es la emoción baja, ¿verdad? La tristeza, la angustia, el miedo. Es un portal que puede abrirse para que estos parásitos puedan tener acceso. Yo creo que sí. Sí, yo también. O sea, por eso es importante lo que consumimos. Porque a veces, no se puede controlar la emoción pasa, reacciona a lo que vemos y sentimos, a lo que escuchamos. Entonces, pero lo que sí podemos controlar es la reacción después de haber visto o no ver. Claro. Te quedas enganchado, ¿no? Con esa emoción que es como de vibra más baja, por decirlo de alguna manera. No, pues interesantísima la charla, ya tuvimos casi 2 horas. Casi 2 horas. Se pasó rápido. El tiempo voló, quedó para otro episodio más. Desde ya te agradezco un montón. Yo, Cindy, me has abierto mucho el conocimiento sobre este tema que no tenía ni idea. Y ahora se me está viniendo otra pregunta. Justo antes de terminar, ¿qué relación? No sé si has leído la Biblia o si tenés conocimiento sobre la Biblia. ¿Qué relación le verías a la Biblia con todo este tema? ¿Y qué crees sobre la Biblia? ¿Qué crees sobre la religión, Dios o las creencias? La Biblia con referencia como al tema holístico. Claro. ¿Crees que el holístico tiene algo que ver con la Biblia o que algunas de las técnicas holísticas podrían estar relacionadas con la Biblia? Yo tomo básicamente de referencia a Jesucristo. Su mensaje para mí es como lo más holístico que puedo encontrar ahí en lo que es la Biblia. Y sí, o sea, básicamente también hay algunos pasajes, algunos salmos que uno se puede apoyar también, a lo mejor también para hacer bendiciones, para hacer protecciones. La Biblia contiene también, porque es un libro sagrado. Hay gente que le puede gustar o no, pero tiene una connotación sagrada, entonces las palabras que hay ahí también tienen esa fuerza. Claro, ¿por qué? Porque es algo que se ha ido transmitiendo por muchos años. Entonces cuando tú algo muchos años como que lo afirmas y lo vuelves a reafirmar, eso ya genera poder. Entonces la palabra de la Biblia es palabra sagrada, pero como te digo yo tomo más que nada como el mensaje de Jesucristo más que nada. Ok, que sería el de amar al prójimo y... Amar al prójimo, pero también poner límites. Porque Jesucristo también es como que también era como, por lo que se muestra, es como que muy amoroso, muy bondadoso, pero él también tenía una faceta también que era humana, que también él ponía límites.
Sí, él nunca se cayó, Jesucristo nunca se cayó Entonces, ante ninguna injusticia. por ejemplo, no sé, pues cuando dicen ahí que hay de aquel que le haga algo a los niños, porque mejor que le pongan una cuestión al cuello y lo tiran al mar, o sea, eso no es para nada así como amoroso, pongan la otra mejilla, o sea, está literalmente dando una sentencia de muerte. Pero es un mensaje de justicia, ¿no? De justicia, pero él básicamente que se mueran, o sea, porque que caigan al mar y que se ahoguen. Tampoco era como un mensaje así como de, ay no, alguien violó a un niño, pongan la otra mejilla. No. Pero no, porque lastimar al prójimo es lastimarse a uno mismo. Igual que hablar mal de una persona es hablar mal de uno mismo. Es lo que se le hace a una persona, se le hace a uno mismo. Claro. Es una Entonces, sentencia. El chisme es un pecado bien grave. El mal accionar es una sentencia que te hace a uno mismo. Claro. Entonces hay que ir trabajando en uno mismo también, en ir sanando ciertas cosas, en agradecer, en tener esa confianza como divina que siempre está esa ayuda, que siempre se da, a lo mejor no de la manera que uno espera, pero siempre está esa ayuda como espiritual. Siempre está ese amor incondicional que nos va a cuidar si lo aceptamos. Claro, sí. Y también está escrito. En una parte, un pasaje dice que no nos preocupemos ni cómo vestimos, ni qué vamos a comer. Primero hay que trabajar en uno en la conexión con Dios, y eso Exacto. va a venir con añadidura, dice en un pasaje. Entonces yo creo Dios que proveerá. Dios proveerá, pero hay que trabajar en uno también, y uno también conectar con el Padre, porque si yo pido y no trabajo en mí y tampoco sano mis cosas, o sea, difícil que me vaya a llegar algo. Hay gente que reza mucho a la Virgen y que hace muchas cosas, pero en realidad a veces interiormente no hacen muchos cambios de amor con ello, con el prójimo. Entonces después se quejan de que no pasó nada, no me resultó el milagro, no me pasó esto, porque primero hay que trabajar en uno. ¿Ya? Y Dios quiere que estés bien, ¿verdad? Indudablemente sí. Entonces quiere que hagas el trabajo, también quiere que vos hagas el esfuerzo, porque el esfuerzo tuyo te va a dar la fortaleza, te va a dar la plenitud. Entonces Él quiere que vos hagas el trabajo también. Tenés que hacer el trabajo. Hay que hacerlo. Exacto. Bueno, muchachos, 2 horas, un placer, Cindy. Esperamos verte pronto nuevamente. Gracias por la invitación. Excelente charla hoy. Y ahora se pueden despedir ahí. Bueno, muchísimas gracias, Cindy. Fue una excelente charla de 2 horas casi. 2 horas y 10 minutos. Espero poder en un futuro hacerlo de vuelta. Te deseo muchos éxitos para vos y todos los tuyos. Y muchísimas gracias a todos. Únanse a la conversación, participen, digan lo que tienen que decir. Nosotros estamos acá para escucharlos, entenderlos y interactuar con ustedes. Muchas gracias, Cindy. Si querés despedirte y algún tipo de saludo, lo que quieras, esta es tu plataforma. Muchas gracias por la invitación, muy amena la conversación. Estoy más relajada que la vez anterior. Básicamente es que la gente abra su corazón, que ame, que quiera, y que vamos a estar bien. Vamos a avanzar, vamos a estar bien y vamos a salir de todo el mierdero que estamos metidos. La luz del mundo está con nosotros, así que eso. Muchas gracias. Así será. Muchísimas gracias, Cindy.